en Jesús. Usted se asombraría cuando usted va al campo misionero o al campo de trabajo y usted le pregunta a la gente acerca de si cree en Dios. ¿Y qué contesta la gente? Que sí. Mire, yo le he predicado a gente que han estado en vicio y han estado en Yamulá. Y usted le pregunta si cree en Dios y él dice, sí, creemos en Dios. Y a todo el mundo que usted le predique de esa manera van a creer. Ahora, predíquele a Jesús. Predíquele a Jesús. ¿Qué ellos hacen? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero se le hace difícil ver a Jesús como Dios. Y se le hace difícil aceptarlo como tal. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar, a modo de introducción, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Búsquelo. Vamos a meditar un chiquitito. Solamente una muestra ahí. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17. Este pasaje lo conocemos como la confesión de Pedro. Todos han leído ese pasaje y todos lo conocen. Pero vamos a orar primero, antes de leerle el pasaje. Señor y Padre amado, en estos momentos en tu presencia estamos, Señor, pidiéndote dirección, que tú seas nuestro guía. Ayúdanos a entender el porqué de creer en ti. El porqué o lo que significa, Señor, creer en ti. Esto es bien importante porque nuestras vidas deben estar claras en cuanto a la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, sano, un Dios que quiere que tus hijos aprendan cada día más de ti y anden conforme a tus caminos, no a los caminos del hombre. Así que te pedimos bendición en esta mañana para que tú nos guíes, Señor, y ilumines la mente, ilumines los corazones para que podamos entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en este pasaje hay cosas interesantes que tenemos que conocer antes de hablar acerca de creer en Jesús. Porque hablar de creer en Jesús tiene que ser una revelación de parte de Dios. Nadie cree por creer. ¿Oyó? Usted está aquí porque usted ha tenido una revelación de Dios y Dios se la ha revelado por medio de la palabra, de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, y usted está aquí. Y Dios ha tocado en su gracia su corazón y usted ha entregado su corazón a Él. Y Él ha transformado ese corazón. Dice la palabra que usted estaba en enemistad con Dios. Y al estar en enemistad con Dios, usted no se acercaba a Dios. Usted ni siquiera, ni arrastrándolo, iba a la iglesia a escuchar de Dios. Sin embargo, Dios en la revelación que ha tenido con usted, lo ha movido a buscar de Él y a creer en Él. Por lo tanto, necesitamos revelación de Dios. Y la revelación de Dios está aquí, mire hermano. Mira aquí. No hay que ir muy lejos, ¿verdad? No hay que ir al cielo a buscarla. Está aquí. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted lo que predica es lo que Dios le ha revelado por medio de la palabra. No lo que yo crea, lo que usted crea. Es lo que Dios ha traído por medio de esta palabra. Esa es la revelación de Dios. Lo que necesitamos es que Dios nos ilumine por medio del Espíritu Santo para poder entenderla y para poderla transmitir a otros. Ahora, pero vamos a ir al pasaje. Mira lo que dice este pasaje y atienda bien lo que estamos leyendo. Versículo 13 dice: viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Te pregunto yo a ti, ¿qué dicen los hombres acerca de Jesús? ¿Qué dicen? Yo no sé, yo le decía al hijo mío que yo no sé cuánta gente había en ese lugar. No sabemos. A lo mejor había mucha gente, o a lo mejor eran los discípulos con Jesús.
Pero la pregunta es pertinente en ese momento, porque Jesús está tratando de ir al corazón de sus discípulos para clarificar lo que ellos entienden, porque Jesús conocía el corazón de ellos, o es que no lo conocía. Conocía el corazón de ellos y conocía sus pensamientos. Si usted que está aquí, usted piensa que Jesús no conoce sus pensamientos, ¿está mal? Porque Jesús conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Jesús sabe lo que yo estoy pensando y lo que tú estás pensando ahora. A lo mejor tu mente, como decía aquí, que está esplayetado, pero el Señor sabe lo que tú estás pensando. Y el Señor sabía cuál era el pensamiento y los conceptos y los preceptos que tenían sus discípulos. Y muchas veces lo que yo pienso, los conceptos que yo tengo en mi mente, no están conformes a los de Dios. Y Dios tiene que hacer ¿qué? Aclararlos, ponerlo en la dirección correcta para que nosotros podamos entender. Usted, como dije al principio, usted le pregunta a una persona por ahí por la calle si cree en Dios, le va a contestar que sí. Pero si le pregunta si cree en Jesús, se quedará pensando. De hecho, muchos dicen, no, espérate, tú me perdonas, tú me puedes hablar de Dios, pero no me hables de Jesús. Porque relacionan a Jesús con la iglesia. Relacionan a Jesús como que hay que llevarlo para la iglesia. Y hay que sentarlo ahí. Pero esos son los pensamientos de los hombres. Y mire la contestación de ellos. Dice, ellos dijeron, uno, Juan el Bautista. Otros Elías. Otros Jeremías. O algunos profetas. ¿Verdad? O sea, ellos relacionan a Jesús no como Dios. Ellos lo están comparando al nivel de ¿qué? Y en este tiempo no sucede eso. Hay personas todavía que piensan que Jesús es un profeta. Y ponen a Jesús a nivel del pensamiento de los hombres. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere aclarar nuestra mente para que tú y yo pensemos que Él es Dios, que Él es Rey, que Él está sentado a la diestra de su majestad. O sea, Dios no es uno como nosotros. Dios es algo distinto. Recuerde eso. Por lo tanto, Dios quiere que tú le creas a Él. Y Jesús quiere que tú le creas a Jesús. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, encañona su rifle ¿a dónde? Hacia ellos. Y dice, mira lo que dice en el versículo 15, y le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Jesús no está haciendo la pregunta a nosotros. Le hizo la pregunta a ellos, pero nos la está haciendo a nosotros. Te pregunto yo, utilizando las palabras de Jesús, ¿verdad? Por supuesto. No son preguntas mías. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? ¿Qué tú dices acerca de Jesús? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Jesús? ¿Tú le crees a Jesús? Mira tu corazón, examina tu corazón y piensa, ¿le creo yo a Jesús? ¿Sé quién es Jesús? A lo mejor todo el mundo contesta que sí, ¿verdad? Oh, claro, sí, yo voy a la iglesia, yo conozco a Jesús. Pero hay cosas que te identifican a ti en ese creer en Jesús. No es creer por creer, ¿oye? Y no es conocer por conocer. Y si yo te pregunto si tú lees la Biblia, la única manera de tú conocer a Jesús es por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera. Tú tienes que entregarte a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra, para tú poder conocer a Jesús. No es que tú hayas tenido una experiencia milagrosa por allá. Estábamos hablando de los caballeros, ¿verdad? Que Jesús hizo milagros. Pero Jesús no salvaba a todo el mundo. O sea, hay que entender que Jesús está a la diestra del Padre. Jesús es Rey. Cuando nosotros cantamos Jesús, Jehová reina, hablando de Jesús,
Él está reinando ahora mismo. Él no está jugando pelota ni jugando béisbol por ahí, ¿verdad? Está haciendo otras cosas. Él está en la posición que Dios lo ha puesto a él. Vamos a ir a Hebreos para que usted vea. Búsquese Hebreos capítulo 1. Para que entendamos esto. Hebreos capítulo 1. Versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Dios está, miren, en el lugar preciso, en el lugar que le corresponde, en el lugar que Dios lo ha puesto a él, porque él es Dios. Y tú tienes que entender que el concepto que tú puedas tener de Dios, a lo mejor no es el concepto que la Escritura te dice, la revelación de Dios te dice que es Dios. Fíjense cómo le contesta Pedro. Me imagino yo que habrá dejado desarmado a todos aquellos que estaban allí, a todos los discípulos. Porque se desarma cualquiera, ¿verdad? Cuando se le pone de esa manera y se le hace ese tipo de preguntas. Pero Pedro se adelanta y dice, alguien tiene que decir algo. A veces estamos en un grupo y todo el mundo está callado. Y sale aquel que es un poquito más inquieto y dice, hay que decir algo. No podemos quedar mal. Y salió Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Wow. Pregunto yo. Pregúntate tú. Realmente Pedro estaba claro en lo que estaba diciendo. Cuando hacemos una expresión de ese tipo, ¿estamos claros? ¿O no la inventamos para salir del paso? Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso fue una revelación de parte de Dios a la persona de Pedro. Eso no salió de Pedro, Dios. Eso no salió. A veces pensamos que nos salen cosas y la pegué. Pero eso no. Eso es Dios obrando de una manera milagrosa y reveladora a la figura de Pedro. Y cuando se nos revela cosas así como esa, tenemos que darle gloria a Dios, porque no todo el mundo recibe revelación como esa. Y el Señor le dice, mira, feliz eres, bienaventurado, porque lo que se te reveló no salió de ti, salió del cielo. Santiago dice, todo don perfecto, toda buena Navidad, todo don perfecto proviene de qué? De lo alto. ¿Y eso provino de dónde? De lo alto, no de carne ni de sangre, nada de la tierra, eso provino de allá del cielo. A Pedro se le abrieron todos los sentidos. Pedro era un hombre pescador, hermano. Era un hombre que no tenía letra. Era un hombre rústico, un hombre un pescador. Pues ya sabe lo que es, ¿verdad? Un pescador, un hombre fuerte, judo, un hombre que sale a la mar a coger sol y siempre está de una manera distinta a los demás hombres. Y Dios se le revela a ese hombre, en el cual nosotros podemos decir, pero si es un cartepalo. Pero mira una cosa, cuando Jesús se habla a Pedro, le llama Simón. ¿Sabe usted por qué le llamó Simón? Porque su corazón todavía no había sido transformado. A veces tenemos dos nombres, o apodos que a veces nos llaman, ¿verdad? Pero cuando el corazón de una persona, en este caso de Pedro, no es transformado todavía vivimos en ese momento de la carne, pues Jesús le llama Simón. Pero ¿qué hace Jesús? Le cambia el nombre. De ahora en adelante tú te llamarás Pedro.
porque el corazón de él tenía que ser transformado. Nuestro corazón tiene que ser transformado. El Señor tiene que cambiar tu nombre y mi nombre. Y de hecho es así, cuando usted vaya al cielo, el Señor le va a cambiar su nombre. Porque lo que usted representa ahora es lo que hay aquí en la tierra. Cuando usted vaya al cielo, su corazón tiene que ser transformado, porque usted tiene que entender que está en el cielo y no está en la tierra. O es que usted entiende que usted va a quedarse igual allá y va a disfrutar de todo lo que usted tiene aquí. No es así. Dios tiene que transformar tu corazón. La revelación de Dios es bien importante, porque nadie se salva sin una revelación. Dios tiene que revelarte al corazón tuyo y al corazón mío. Ahora mismo yo no sé cuántos de ustedes Dios se la ha revelado, pero dentro de las congregaciones vamos a encontrar personas en las cuales Dios no se la ha revelado todavía. Personas que todavía no han conocido a Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio es para que de alguna manera la palabra se le revele a las personas y la gracia de Dios toque el corazón. ¿Cómo Dios lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Solamente lo único que puedo decirlo, porque no hay más nada. Dice Filipenses capítulo 1 que Dios nos ha concedido tanto el creer como el padecer, ¿verdad? Pero eso es Dios que nos lo revela. Se lo está revelando a nosotros. La revelación de Dios es la palabra de Dios. Esa palabra que nosotros predicamos. Y es necesario que nosotros entremos dentro de esa palabra para que podamos conocer a Jesús. Hay que creer en Jesús. ¿Cómo usted va a creer en Jesús? Le dio la palabra. Porque todo lo que está escrito aquí está basado en Jesús. Todo lo que hay aquí. Esto es la vida de Jesús completa y toda su enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque ya en Génesis ya había la profecía del Mesías. Cuando Jesús le dice a la serpiente, y tú le irás, la palabra, lo vas a herir en el calcañar y ella te va a herir en la cabeza. Ya esa es la profecía que se iba a cumplir en Jesús. O sea, que cuando usted ve la palabra de Dios, todo está relacionado con Jesús. Por lo tanto, es importante creerle a Jesús. Y nosotros queremos ver por qué es tan importante esto y cuál es el significado de creer en Jesús. Piense usted. ¿Por qué es importante creerle a Jesús? ¿Cuál es ese significado? Vamos a ir a Juan capítulo 14. Vamos a ir poco a poco por ahí. ¿Tenemos hasta qué hora? ¿Hasta la 1 de la tarde? Dice la palabra de Dios, Juan 14, del 1 al 4, ahí es que vamos a ver. ¿Entiende lo que es la revelación de Dios, verdad? Amén. Si alguien no entiende, pues dígalo. Porque lo que nosotros hacemos es ver la revelación de Dios por medio de la iluminación, que es lo que le pedimos al Señor, por medio de la palabra. Usted no necesita otra revelación que no sea la que está ahí escrita acerca de Jesús. Hay quienes están buscando revelaciones por aquí, revelaciones por allá. Pero no, la revelación está aquí. Es cuestión de que usted la busque y le diga al Señor dirección para entenderla. Eso es lo que usted necesita. Y vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Y lo que quiero que usted vea es, o que entienda es, el creer. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Vamos a tomar el versículo clave, que es el versículo 1. Dice, no se turbe vuestros corazones.
¿Cuántos han tenido en estos días el corazón turbado? Todo el mundo ha tenido su corazón turbado. Queremos que las cosas se aligeren. Queremos que las cosas cambien. Sin embargo, las cosas no es como, muchas veces como uno quiere. Nuestro corazón se turba de una manera rápida. De hecho, el hombre es uno cuyo corazón siempre está turbado. Siempre hay algo que surge, que nos turba, nos agita, nos hace sentir como que nos están jamaqueando. Ya sea una enfermedad, ya sea que nos quedamos sin trabajo, ya sea un viaje, ya sea, qué sé yo, la enfermedad de un hijo, de un familiar. Pero nuestro corazón se mantiene turbado. El caso de los discípulos, aquí cuando Jesús está hablando, ya anteriormente yo había dado un poquito de esto, es porque han recibido noticias que para ellos no han sido muy agradables. Traición de Judas, la negación de Pedro. El Señor le está diciendo, mira, no puedo estar más tiempo con ustedes, me tengo que ir. Voy a la casa de mi padre, allá hay morada, y allá tengo que ir a preparar para ustedes. Y todas estas cosas tienen a los discípulos turbados. Estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad que es cierto? ¿Sí? Usted y yo estamos viviendo un tiempo difícil. Esta mañana hablaba yo con la hija mía, me dice, mira papi, hasta febrero, hasta así. Y yo decía, me perdí la novela. Yo que estaba viendo la novela, me fastidié. Algunos dicen, ya no tengo internet. ¿Cuántos tienen internet aquí? Algunos. No, eso cuando hay señal, ¿verdad? Tiene que estar uno. El hijo mío iba a ir aquí a cerca de Bolón a buscar señal. Pero estas cosas nos perturban, nos hacen sentir como que la cosa está mala. Usted escucha la radio, y a mí me gusta escuchar la radio, soy fanático de la radio, y usted ve a la gente quejándose. No tengo luz, no tengo agua, no tengo aquello. Mira que no me llevaron comida. Mira que todavía están los escombros aquí frente a casa. Mira que no han recogido aquello. Que el alcalde no hace nada. Todo el tiempo quejándose. Y la gente está perturbada. Y eso usted lo ve cuando usted se mete a la número 2 y usted ve los troncos de tapones que se forman ahí. Y usted dice, pero ¿por dónde va la gente? Yo a veces le pregunto, ¿cuánto va la gente? Yo lo veo a la gente ahí, bomba con bomba. Y dice, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Los supermercados, súper llenos. Y la gente comprando. Yo también estoy incluido en eso. ¿Ya? Comprando. Y uno dice, pero ¿cuándo va a acabar esto? Pero fíjese, Dios toma asunto en esto. ¿Usted sabe cómo? Porque esto es un llamado al pueblo de Dios. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Un llamado al pueblo de Dios a volver otra vez al camino de la confianza en Dios. No lo veamos como cosa negativa. Veámoslo como que Dios nos está llamando a que nosotros pongamos las cosas en cuenta con Dios y confiemos en Él. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Amén. Siga confiando. No se eche para atrás. Mira, a veces yo escucho hermanos que dicen, no, que me voy para Estados Unidos y cuando pase todo este revolú yo vuelvo. FEMA, me estaba diciendo yo con un hermano que se está cogiendo la gente aquí y se lo están llevando para allá y allá lo están poniendo en caseta y todo el mundo está vegado, vamos para allá porque allá es la metrópoli. Allá es que está bueno. Allá es Egipto, allá tienen cebolla, ajo, bejo, ¿verdad? ¿Qué se llama? Así que se dice. Y tienen pollo. No sé, un pollito. Allá hay carne, allá es bueno, hay protección. Allí no hay criminalidad. ¿Verdad que no hay criminalidad? Ah, William, ¿qué tú crees? En estos días he metido un allí mato yo no sé cuánto. O sea, todos estamos mirando hacia allá.
La pregunta que nos tenemos que hacer es que si realmente eso es lo que quiere Dios. Nunca pensamos si Dios quiere o no quiere. Lo que estamos pensando es en el egoísmo del hombre, pensando siempre en yo. No, yo no quiero padecer. Yo no quiero sufrir. Que sufran aquellos, pero nosotros no. Muchos están dejando, fíjense, escuchaba yo la noticia que están dejando a sus animales, sus mascotas, las están dejando. Dejan sus casas, se van. Dejan a sus padres, se van. Y yo digo, pero ¿eso es realmente lo que quiere Dios? ¿Eso es lo correcto? Piense. Yo no juzgo a nadie, pero piense, ¿eso es correcto? ¿Acaso Dios nos ha llamado a que nosotros, es más, tenemos que hablar con Toño? Hay que hablar con Toño. Hay que hablar con Toño para que se lleve la iglesia para allá. A lo mejor todos nos vamos para allá y formamos un grupo por allá. Pero hay que ver cómo muchas de estas personas que van allá, muchos van y tienen éxito, ¿yo? Pero no todos tienen éxito. Hay gente que están viviendo de una manera poco saludable. ¿Yo? Muchos están padeciendo necesidades. Aquí te ofrecen muchas cosas. Y que decía que a los 2 días el muerto apesta. Y a los 3 ya hay que botarlo. Hay que dejarlo. A veces decimos, no, nos vamos con la familia. Pero piensa. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Y eso sabe Víctor David. Hay mucho trabajo que hacer. Y la iglesia está llamada a quedarse aquí. En medio de las circunstancias. En medio de la catástrofe. A renovar su fuerza en la confianza de Dios. Porque usted ha confiado en Dios. Y Dios le ha rescatado a usted de su mala manera de vivir. Amén. Dios ha hecho milagros en usted. El milagro que Dios ha hecho es el milagro de la salvación. Amén. Usted tiene que responder a eso. Nosotros podemos fácilmente cuando nos pasa ahí. Pero es lo correcto. ¿Es lo que quiere Dios? ¿O es lo que quiere usted? Que haga lo que usted quiera, ¿no? Nadie lo va a atar. Nadie le va a poner el grillete para que uno se mueva. Pero piensen. Dice la palabra, creéis en Dios, creéis también. ¿Sí? Si usted le ha creído a Dios, usted le tiene que creer a Jesús. Porque toda la palabra, toda esta palabra está basada, como hemos dicho, en Él. Vamos a buscar Juan 16. Versículo 23 al 24. No, del 23 al 26, vamos a leerlo. Dice, mira lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que de modo cuanto pidiereis al Padre, ¿en quién? En mi nombre. En mi nombre. ¿Y qué dice al lado? Os lo dará. Dará. O sea, ¿usted le va a pedir a quién? Al Padre. ¿Pero en nombre de quién? Jesús. De Jesús. Por lo tanto, hay que creer en Jesús. ¿Verdad que es cierto? Amén. Porque lo que usted vaya a pedir, tiene que pedírselo a Jesús. Dice 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que tu gozo sea cumplido. Si estamos en situación difícil, en situación de angustia, ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas, orar, pedirle a Dios, pedirle a Jesús, para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Y fíjense que eso está dentro de la revelación de Dios, de la palabra. Dice el 25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando yo no os hablaré por la alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pídale a Dios en nombre de Jesús. Si usted tiene una necesidad de trabajo, pídesela a Dios en nombre de Jesús. Una necesidad de alimentos, pídesela
milagros, ¿no? Amén. A lo mejor el Señor le lleva luz. Si no tiene agua, le da cielo. Pero dice el Señor que no han pedido nada. Estamos esperando que del cielo baje o que la luna nos alumbre, pero pídalo. O sea, hay que pedir a Dios. Dice, si volvemos aquí a Juan 14, dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo hubiera yo fuera, yo mismo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren, el problema del hombre es el siguiente. Yo lo estaba diciendo en la clase de los adultos, estábamos hablando de eso. Es que nosotros siempre estamos mirando lo que ven nuestros ojos. ¿Cierto o falso? Miramos lo que tenemos de frente. Pero ¿dónde está el Señor? En el cielo. El Señor lo que ha trazado es un camino o un puente o ha rellenado el abismo que hay entre lo visible y lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Pues lo eterno. El Señor está diciendo a este pueblo que dejen de estar mirando ya lo visible y miren lo eterno, lo que Dios tiene prometido para ellos. No podemos seguir mirando las cosas visibles de este mundo. Todo lo que está aquí, ¿qué sucede? ¿Pasa o no pasa? Amén. Todo pasa. Hoy usted tiene algo, mañana no lo tiene. Ahora, ¿cuánta gente no tiene casa por ahí que lo han perdido? Montones de gente. Y no solamente casa, a veces perdemos familiares, esposos, a los hijos, lo perdemos. Pero en nuestra vida como creyente, el mandato de Dios es a mirar a Jesús, a creerle a Él. Y le voy a decir algo, es una exigencia de Dios, porque tanto el creer que tenemos ahí como el otro creer son imperativos, son mandatos de Dios. Para el creyente es un mandato y para el no creyente es un mandato también, porque la exigencia es para los dos, es para el mundo. Pero ¿qué pasa? Sabemos que no todo el mundo responde a eso de Dios, a creer en Jesús. Pero el creyente que ha sido rescatado, sí es un mandato. Usted tiene que creer en Jesús. No porque yo lo diga. Yo no soy nadie para imponer nada. Pero el Señor lo manda. Y lo dice porque son imperativos. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa? Podríamos hacer un estudio bíblico sobre eso. Creer en Jesús. ¿Qué significa? Hay razones poderosas. ¿Oyó? Y una de las razones poderosas es que usted estaba perdido. Nuestra vida estaba perdida. Nosotros no queríamos saber de Jesús ni de Dios. Nuestra vida estábamos viviendo en nuestros pecados. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted no podía hacer absolutamente nada. Por más que usted hiciera, vamos a la iglesia, escuchamos, no podía hacer nada. Y el Señor en su gracia tomó a Jesús, lo llevó como el cordero inmolado, para que usted no hiciera nada, sino que Él era el que lo iba a hacer. Vamos a Juan capítulo 16, no, al 3, Juan capítulo 10, para que usted vea. Pasaje que todos conocemos. Juan capítulo 3, versículo 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese como es Dios, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Quién hizo eso? Dios fue el que hizo eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio a los más preciados, su Hijo, para que el que en él crea tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Y esto se hace por medio de Jesús. Por lo tanto, tenemos que creer en él. Porque la única manera del hombre ser salvo es por medio de Jesús. No hay otra manera. Se puede decir, no, yo hago esto y aquello. No, es por medio de Jesús y es por gracia. El que en él cree no es condenado. ¿Cree usted en Jesús? Usted no es condenado si cree en Jesús. Pero si no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas de Dios. Dice la palabra que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Usted, como hijo de Dios, anda y ¿qué? En luz. Por lo tanto, usted cree en Jesús. Esto es importante, hermano. Nadie puede ser salvo si no es por Jesús. Puede hacer el evangelio y quitar a Jesús para que usted vea. Es como si nada, no existe. O sea, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de Jesús. Jesús es el salvador del mundo. Nadie se puede salvar por sí solo. Nadie. El único que puede salvar es Jesús. Somos redimidos por la sangre de Él. ¿Entendió? Así que tenemos que creerle a Él. Créale. Cuando usted salga de aquí, créale a Jesús. En medio de los tiempos, créale a Jesús. Pues ¿a quién le va a creer usted? ¿A su mujer? ¿A sus hijos? ¿A su esposo? Esa decisión es de ustedes, ¿verdad? Ustedes que deciden. Pero hay que creerle. O sea, que creerle en Jesús es pensar o ver que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Eso es lo primero. Ahora, significa confiar en Él. Tenemos que tener confianza en Él. Por lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Pero también significa obedecer. Dice que Cristo aprendió la obediencia para los que. ¿Cómo que dice el versículo? Que no me lo he apuntado. Cristo aprendió. ¿Ah? Por lo que padeció. Aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia para quiénes. Para los que Creen, obedecen. obedecen. O sea, creer en eso es obedecer. Es confiar, pero es obedecer. Pero también creer en Jesús es verlo a Él como Señor. Jesús es Señor. Hay personas que creen en Jesús y solamente lo ven como un Salvador. Claro, es Salvador. Pero Él no va a morir 2 veces por usted. O sea, Jesús es Señor de su vida. Por lo tanto, creer en Jesús es ver a Jesús como su Señor. Y usted verse delante de Él como un siervo, un esclavo. Por lo tanto, lo que dice Jesús que usted va a hacer. Obedecerlo. Obedece. Y la otra parte que voy a incluir en esta, que es lo último que voy a decir, es que creer es perseverar. Se puede añadir otras cosas más ahí, pero creer en Jesús es perseverar. ¿Y qué significa eso? Que en medio de las circunstancias, usted y yo tenemos que perseverar, porque creemos en Él. Perseverar no es otra cosa que
tener paciencia, ¿no? Esperar, estarse quieto y esperar. Eso es perseverar. O sea, usted no se puede mandar. Mire, hay creyentes que se están enmandando ahora mismo con esta situación que tenemos. Y no están esperando en Dios, en la dirección de Dios. Usted tiene que esperar, ser paciente. Dice que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque el que persevera cree en Dios. Fíjense que tenemos confiar. ¿Cuál es la otra? Obedecer. Obedecer. Luego, Perseverar. sí, pero antes de perseverar, creer que Jesús es Señor, lo cuarto es perseverar. El Señor quiere que nosotros perseveremos en Él, que nosotros le creamos a Él. No podemos ir por ahí, coge, y pensando que podemos resolver los problemas y que no, Dios no tiene ningún asunto con nosotros. Vamos a buscar Juan 16, 53. Juan 16, 53. La verdad, esta capela se le puede dar la que seca uno. Se la que seca va. Mira, y ahí con eso vamos a terminar. ¿16 qué? 33. 33. Lo que pasa es que parece que aquí un número parece un 5. 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis que Aflicción. Pero, Confiad. en otras palabras, creed en Jesús. Y luego dice: yo he vencido. ¿Usted cree eso? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanto temblequeo? Si usted ha creído en Dios y ha creído en Jesús, Dios nos manda a que no tengamos temores. Siempre va a haberlo, ¿verdad? Pues no podemos ser tan extremistas y decir no, que no va a haber temores. Pero eso no puede ser en tu vida y en mi vida una prioridad. Usted no puede vivir con temores por todos lados. Usted tiene que aprender a confiar en Dios y confiar en Jesús. Y esto es un mandato de Él. Él nos manda que confiemos en Él. Si usted confía en Él, téngalo por seguro que su corazón se va a tranquilizar. Porque todas las cosas que le vengan, ¿a quién usted se las va a llevar? A Él. ¿Y a quién se las va a dejar? A Él. Yo no sé usted cómo vino en esta mañana. ¿Cuántos problemas usted trae de su casa? ¿O cuántas inquietudes tiene usted? Pero el Señor quiere que usted confíe y crea en Él. Créale a Jesús. Créale, dice en el pasaje de Juan, mira, si no me creen por mí mismo, dice, créanme por lo que yo he hecho, por las obras. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos visto las obras de Jesús. Amén. Y obras personales, obras que han sido en nosotros. Créale a eso. Y usted verá que el Señor implantará bendición en tu vida y en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Gracias por soportarme. Estoy aquí de pinito. No pretendemos ponernos los zapatos de Toño, son muy grandes. Pero esperamos que el Señor le haya hablado esta mañana y que el Señor haya puesto un espíritu de confianza en Jesús. Amén. Porque es la única razón de nuestro existir. Amén. Sin Jesús, usted es uno más. ¿Sí? Con Jesús, usted es un agente del cielo. Bueno, Señor y Padre amado, gracias te damos por este tiempo, Señor. No pretendemos, Señor, conocerlo todo, pero sabemos que tú te glorificas cuando tu palabra, Señor, trae sentido a la vida de los que estamos aquí.
Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Permite que podamos confiar en ti, que podamos, Señor, perseverar en ti, que podamos obedecer tu palabra, Señor, porque esta es demostración de que te amamos. Ora en cada hermano, Señor, y permite que podamos en este día, Señor, reflexionar sobre estas situaciones tan difíciles que hemos tenido. Y que podamos, Señor, renovar nuestra fuerza para contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. No sé si hay algún anuncio o algo. Si no, pues